Bueno, vamos a la artritis reumatoide. De las más importantes. Lo más importante yo creo que este año, sobre todo el diagnóstico, los nuevos criterios diagnósticos todavía no nos han preguntado. Salieron ya el año pasado, o sea que esto tiene todas las de caer. Muy importante el diagnóstico y muy importante el tratamiento. Afectación sobre todo de las metacarpofalángicas, acordaros, es una enfermedad crónica, es aditiva, progresivamente se van añadiendo nuevas articulaciones, nunca jamás afectación de las interfalángicas distales, metacarpofalángicas, muñecas, de manera simétrica, aditiva, va a ser luxante y deformante. Vamos a tener una desviación, como vemos después, en ráfaga cubital. Fijaros qué luxación tremenda de la metacarpofalángica, del pulgar. Todos los años que hay alguna preguntilla, o sea que este año nos va a caer, sobre todo, nuevos criterios diagnósticos. Es una enfermedad crónica y multisistémica y aquí la clave es la sinovitis persistente. En las espondilopatía, en tensitis, o sea, esa inflamación de la unión del ligamento con los huesos, y aquí lo que proviene es la sinovitis. Enfermedad simétrica, crónica, mucho más frecuente en mujeres entre los 40 y los 60 años. Artritis reumatoide más frecuente en mujeres. Las afectaciones pleuropulmonares de la artritis reumatoide mucho más frecuente en varones. Etiología, pues como prácticamente todas las enfermedades, es desconocida. Hay una asociación entre el consumo de cigarrillos con el anticuerpo antipéptido citrulinado y el HLA-DR4. Y aquí lo más importante es la sinovitis. O sea, esa sinovial va a estar infiltrada sobre todo por multitud de células, las más frecuentes, los linfocitos T, sobre todo los CD4. Pero acordaos, CD4, CD8, que expresan el CD69, pero también están infiltradas por linfocitos B, por fibroblastos activados y por macrófagos. Y todas las células van a sintetizar en la sinovial localmente, van a sintetizar las citoquinas. Y si estas citoquinas pasan al torrente sanguíneo y a la circulación, pues vamos a tener manifestaciones generales de la artritis reumatoide. Las más importantes para nosotros, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Anakinra, tocilizumab y etanercept, infliximab y adalimumab. En la anatomía patológica, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues al principio va a haber una lesión microvascular, va a haber un hiperaflujo de células a esa sinovial, linfocitos T, sobre todo los CD4 y CD8 que expresan CD69, se va a destruir el cartílago, se va a formar un tejido de granulación que llamamos pannus y progresivamente se destruye todo el cartílago, ese tejido de granulación invade todo, se destruyen las inserciones capsulares y al final tenemos una anquilosis de la articulación, o sea, una destrucción absoluta y perdemos el juego articular. Fijaros, esa sinovitis, ese pannus, tejido de granulación con infiltración de células. En relación a la artritis reumatoide, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El DR4 es más frecuente en la artritis reumatoide que en la población general, eso es cierto. La inflamación de la membrana sinovial está mediada por el depósito de inmunocomplejos locales, por la formación local de inmunocomplejos. El infiltrado inflamatorio se encuentran linfocitos T, CD4, CD8, los macrófagos y fibroblastos activados, la interleuquina 1, el anakinra, interleuquina 6, tocilizumab y el TNF-alfa, acordados, etanercept, infliximab y adalimumab. Factor reumatoide es una inmunoglobulina de cualquier clase, la que nosotros detectamos, el IgM, que reacciona contra la fracción constante de la IgG. Paciente de 45 años con historia de 6 meses de evolución de artritis simétrica que incluye muñecas, rigidez matutina de 2 horas, o sea, mucha rigidez, erosiones en el carpo, que hallazgos inmunológicos no se correlacionan con artritis reumatoide, la presencia en la superficie de sus linfocitos de HLA-DR6. Sí que tenemos DR4 y tenemos DR1. Presencia en el suelo de factor reumatoide, presencia en la sinovial de factor reumatoide y aumento en la sinovial de los linfocitos T, CD4 sobre todo, CD8 con el marcador de superficie CD69. Clínica, pues dolor de características inflamatorias. Tras el reposo, muchas horas de duración de esa rigidez, progresivamente, según van moviendo las articulaciones, le deja de doler y es una poliartritis inflamatoria simétrica y bilateral. Siempre van a estar afectadas, siempre no. O sea, lo más frecuente y lo que nos van a preguntar es que las metacarpofalángicas, las muñecas, están afectadas prácticamente en todos los casos y progresivamente se van añadiendo nuevas articulaciones, pero no se afectan las interfalángicas distales y no se afecta el esqueleto axial, salvo esa subluxación cervical, acordaros, atolaxoidea de la región cervical. Entonces, nunca afectación de interfalángicas distales, nunca esqueleto axial, salvo la afectación de la región cervical. Por lo tanto, es una enfermedad simétrica, bilateral, aditiva, crónica, es erosiva, la artritis reumatoide, la psoriasis, el Reiter y las infecciones por Borrelia. No es erosiva el lupus, acordaros, es deformante, esas desviaciones en ráfaga cubital muy importantes, es luxante y es anquilosante en los estadios más terminales de la enfermedad.
La forma de inicio más frecuente de la artritis reumatoide de muñecas, preferentemente la forma simétrica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones que reflejan las características clínicas de la artritis reumatoide es correcta? No se afecta a la columna axial, salvo la región cervical. No se afectan las interfalángicas distales. Es más frecuente en mujeres. La afectación pulmonar más frecuente en varones. Es una poliartritis crónica, además de 6 semanas de duración. ¿Y la artritis reumatoide del adulto se asocia con un aumento de frecuencia de uveitis? No. ¿Manifestaciones articular más frecuente de la espondilitis anquilopoyética? Uveitis anterior aguda. ¿De la artritis reumatoide? La anemia. ¿Afectación ocular más frecuente? La queratoconjuntivitis seca. La más característica, la escleritis. Muy bien, pues ya lo sabéis todo, joder, así da gusto. Clínica. Manifestaciones generales inespecíficas que pueden ser comunes a todas las enfermedades. Entonces, con esto, poca cosa. Nos puede orientar el dolor de características inflamatorias, esa rigidez matutina de más de una hora de duración. Pero los síntomas constitucionales, totalmente inespecífico. Muy importante, la desviación en ráfaga cubital de la muñeca. Es muy característico de artritis reumatoide. Y el dedo en cuello de cisne. Hiperextensión de la interfalángica proximal con flexión compensadora de la interfalángica distal. Desviación en ráfaga cubital. Quedaros con la imagen, manos típicas de artritis reumatoide. Fijaros qué luxaciones, características metacarpofalángeas. Esta desviación en ráfaga cubital están todas las articulaciones luxadas. O sea, no puede flexionar. Todas las articulaciones luxadas. Un paciente de 35 años lleva padeciendo artralgias en las articulaciones metacarpofalángicas, muñecas, tobillos y tobillos durante 4 meses. Posteriormente desarrolla artritis en interfalángicas proximales, metatarsofalángicas, muñecas y tobillos, acompañadas de rigidez matutina de más de 3 horas. Dolor de características inflamatorias, paciente entre los 30 y 60 años, una artritis crónica, simétrica, aditiva. Tenemos que sospechar una artritis reumatoide. Características especiales. Nunca está afectado el esqueleto axial, salvo esta subluxación atroaxoidea por una rotura del ligamento transverso del atlas. Es patológico cuando el arco entre el atlas y el axis es mayor de 4 milímetros. El quiste de Baker, acordaros, los pacientes vienen con una prominencia en el hueco popliteo, o sea, en la cara posterior de la rodilla, es indoloro, y de repente esa prominencia desaparece y aparece un dolor súbito en la pantorrilla, o sea, en el área de los gemelos. Eso nos tiene que indicar la rotura del quiste de Baker. Síndrome del túnel carpiano. En el MIR, si veis algo del síndrome del túnel carpiano, tenéis que sospechar que estamos ante un paciente con artritis reumatoide o un paciente con amiloidosis por depósito de beta-2 microglobulina dializado. Entonces, pero va de la mano el túnel del carpo de la artritis reumatoide por esa sinovitis. La artritis mutilante no es exclusiva de la artritis reumatoide, y las artritis sépticas es donde mayor frecuencia se dan las piortosis, sobre todo la afectación monoarticular. Quiste de Baker, imagen de resonancia en el hueco popliteo. Tenemos un quiste sin doloro. Cuando se rompe, desaparece este bulto en el hueco popliteo y aparece una tumefacción dolorosa en el área del gemelo. ¿Cuál de las siguientes pruebas analíticas es más probable que se encuentre alterada en un paciente con un síndrome del túnel del carpo? El factor reumatoide. Si aquí nos dicen síndrome del túnel del tarso por afectación del nervio tibial posterior, factor reumatoide. Es una sinovitis. Entonces, aquellos nervios que pasen por túneles del organismo, el túnel del tarso, el túnel del carpo, por esa sinovitis, el túnel está más estrechado, va a provocar una compresión nerviosa. Entonces, compresiones nerviosas van a ser típicas de la artritis reumatoide. Lo más frecuente, el síndrome del túnel carpiano. Manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, sobre todo en pacientes con muchos años de evolución de artritis reumatoide y pacientes con títulos muy altos de factor reumatoide positivo. Lo más frecuente en la artritis reumatoide, la anemia. En la espondilitis anquilopoyética, la uveitis. Los nódulos reumatoideos son poco frecuentes, 20-30% de los pacientes, mucho más frecuentes en el síndrome de Felty. Y los nódulos reumatoideos implican mal pronóstico. Se cree que es una vasculitis focal más frecuente en el codo y es prácticamente exclusivo de pacientes seropositivos, o sea, con factor reumatoide positivo. A nivel ocular, lo más frecuente, la queratoconjuntivitis seca. Lo más característico, la escleritis. Fijaros que escleritis tremenda es lo más característico. Con respecto a los nódulos reumatoideos en la artritis reumatoide, suelen aparecer en el 20-30% de los pacientes, en el 80% de los pacientes con Felty. En el área del codo suele ser una vasculitis focal, son firmes adheridos a planos profundos y casi siempre aparecen en individuos positivos para factor reumatoide. Implican mal pronóstico. Una mujer de 40 años que padece una artritis reumatoide, tratada con sales de oro, presenta hiperemia, inyección ciliar en el ojo derecho con visión borrosa, miosis y dolor ocular con tensión ocular normal. ¿Qué es lo que tiene? No tiene desprendimiento de retina, nos tendría que hablar de miodeipsosias, glaucoma crónico simple
la tensión estaría elevada y nos dice que la tensión ocular es normal. La conjuntivitis aguda no duele y el depósito de sales de oro en la cámara anterior no duele. Dolor ocular y miosis, sospecha una uveitis anterior. La artritis reumatoide mucho más frecuente en mujeres, entre los 40 y los 60. Las afectaciones pulmonares mucho más frecuente en varones. Se puede manifestar de múltiples cosas. Lo más frecuente es que se manifieste como una pleuritis, que suele ser asintomática. Y muy importante es que el derrame pleural de la artritis reumatoide tiene la glucosa bajísima, o sea, menos de 40, pero suelen preguntarlas con cifras de 10-15 miligramos de decilitro. Entonces, si veis derrames pleurales con glucosas de 10-15 miligramos de decilitro, sospechad un derrame pleural por artritis reumatoide. El complemento y el pH van a estar bajos y vamos a tener un aumento del LDH y de ADA. Si tenemos un paciente con nódulos reumatoideos en la periferia de los campos pulmonares y además tiene silicosis, o sea, tiene neumoconiosis, eso es lo que se denomina síndrome de Kaplan. Síndrome de Kaplan, paciente con nódulos reumatoideos y silicosis. En un exudado pleural con cifras de glucosa inferiores a 15 miligramos de decilitro y LDH elevada, la etiología más probable del derrame será la artritis reumatoide. Siguiente pregunta en cadena. El paciente del caso anterior, tratamiento, ninguno, suelen ser asintomáticos. Una mujer de 50 años con artritis reumatoide que refiere tos seca y disnea progresiva. En la radiografía de tórax hay una tenue afectación basal. La gasometría detecta hipoxemia con pH y PCO2 normales. Y la espirometría demuestra una reducción de la capacidad vital y del volumen residual. Tos seca y disnea son características clínicas de los patrones restrictivos de la fibrosis pulmonar. La hipoxemia y la reducción de la capacidad vital y el volumen residual nos indican un patrón restrictivo. Lo único que hay es la fibrosis pulmonar. La vasculitis reumatoidea como manifestación articular es muy rara. Se da en pacientes muy evolucionados, o sea, con muchísimos años de evolución y con títulos muy elevados. Las afectaciones cardíacas, igual que las pleuropulmonares, suelen ser asintomáticas y la pericarditis con glucosa muy baja, menos de 40, es lo más frecuente. A nivel neurológico, suelen respetar el sistema nervioso central. Acordaos que el lupus puede afectar a cualquier parte del sistema nervioso, tanto central como periférico. La artritis reumatoide suele respetar el sistema nervioso central y tenemos que sospechar, sobre todo cuando veamos un síndrome del túnel del carpo. Y es muy importante la afectación renal en la artritis reumatoide. Esto es importantísimo. Sobre todo por dos cosas, que es lo que nos preguntan. La vasculitis, rarísima, nos la suelen preguntar y quieren hacernos caer en la distinción de amiloidosis renal y la toxicidad y el fallo renal por toxicidad farmacológica. Fallo renal en pacientes con artritis reumatoide de corta evolución, o sea, de meses, un año de evolución, tenéis que sospechar que esté tomando o sales de oro o de penicilamina. Pacientes con fallo renal que empiezan con síndrome nefrótico, con artritis reumatoides de larga evolución, o sea, de muchos años de evolución, tenéis que sospechar una amiloidosis renal. Y el caso clínico siempre es el mismo. Siempre nos hacen referencia a años de evolución, a síndrome nefrótico, a proteinuria, y nos pueden orientar también diciendo que tienen aumento del tamaño renal y que tienen una hepatosplenomegalia. O sea, con esto ya el diagnóstico se nos hace más fácil. Pero años de evolución, sospechar una amiloidosis renal, corta evolución, que asocien fármacos, una toxicidad farmacológica. En relación con las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, la pericarditis puede ser asintomática y se asocia con frecuencia a la aparición del derrame pleural. Tratamiento, no hay que hacer nada porque es asintomático. ¿Cómo está la glucosa? Muy baja, menos de 40, suele ser de 10-15 miligramos de decilitro. Una ambulancia colectiva que transporta a rehabilitación a varios pacientes sufre un accidente de tráfico y 5 de ellos refieren dolor en la zona occipito-cervical. ¿A cuál hay que prestar atención preferente? Al paciente con artritis reumatoide por esa posible subluxación atlaxoidea. Tratamiento de la subluxación atlaxoidea silente, collarín, acordaros. Paciente diagnosticado de artritis reumatoide de larga evolución que presenta un síndrome nefrótico. Tenemos que sospechar una amiloidosis. Sedimento urinario y la función renal son normales y en la ecografía vemos riñones aumentados de tamaño. Aunque no nos dijeran esto de la ecografía, de larga evolución tenéis que sospechar ya una amiloidosis. Paciente de 62 años con artritis reumatoide seropositiva de 23 años de evolución, tratada con corticoides y piroxicam, que consulta por aparición de edemas en miembros inferiores, hipoalbuminemia y proteinuria. O sea, tenemos un síndrome nefrótico, una artritis reumatoide de larga evolución, sospechad una amiloidosis secundaria. Si aquí nos dijeran de corta evolución y nos dijeran que toma sales de oro, pues podríamos pensar en una glomerulonefritis membranosa. De las siguientes pruebas complementarias, ¿cuál indicaría en el caso de que un paciente afecto de una artritis reumatoide presentase un síndrome nefrótico? Pregunta poco complicadilla.
tenemos que sospechar artritis reumatoide que presenta un síndrome nefrótico, es o una toxicidad farmacológica o una amiloidosis. Nos quieren preguntar por la amiloidosis renal, o sea, años de evolución. ¿Cómo diagnosticamos una amiloidosis? Acordaos, biopsia, aspiración de la grasa subcutánea abdominal, que tiene menos morbilidad. Como no aparece, lo que se hacía antiguamente era la biopsia rectal. Entonces, para diagnosticar una amiloidosis, biopsia, aspiración de grasa abdominal y, si no, en su defecto, una biopsia rectal. El síndrome de Felty, acordaros, en artritis reumatoides crónicas, años de evolución que asocian hepatosplenomegalia y leucopenia, o sea, una neutropenia. En el lupus, linfopenia, en el Felty, neutropenia. En el Felty vamos a tener susceptibilidad a infecciones por esta neutropenia, en el lupus con la linfopenia no había susceptibilidad a infecciones. Estos pacientes tienen factor reumatoide elevadísimo, ANAS positivos y vamos a tener nódulos subcutáneos mucho más frecuentes que en los pacientes con artritis reumatoide. Aparecen en el 80% de los pacientes y van a tener una susceptibilidad a las infecciones, sobre todo en las infecciones de la piel. En el síndrome de Felty, ¿qué es falso? El factor reumatoide es positivo prácticamente siempre. La neutropenia es habitual, la esplenomegalia es habitual, aparecen artritis reumatoide desde la revolución y son frecuentes los nódulos subcutáneos. Resumiendo, la artritis reumatoide, a nivel del aparato locomotor de las articulaciones, una poliartritis simétrica, sobre todo de las metacarpofalángicas, crónica, más de 6 semanas de duración, erosiva, deformante, esa deformidad en ráfaga cubital, es luxante y anquilosante. Manifestaciones generales inespecíficas. A nivel cutáneo, los nódulos reumatoideos, mal pronóstico, aparecen en el 20% de los pacientes, es una vasculitis focal mucho más frecuente en el 80% de los pacientes con síndrome de Felty. La artritis reumatoide más frecuente en mujeres, entre los 40 y los 60, las afectaciones pleuropulmonares mucho más frecuente en varones. La glucosa muy baja, entre 10-15 miligramos decilitro. Síndrome de Kaplan era la neumoconiosis más los nódulos pulmonares reumatoideos en la periferia. A nivel ocular, lo más frecuente, la queratoconjuntivitis seca. Lo más característico, la escleritis. A nivel neurológico, solo tenéis que sospecharlo y la artritis reumatoide va de la mano del síndrome del túnel del carpo. A nivel renal, larga duración, amiloidosis. De corta duración, el fallo renal, sospecha una toxicidad farmacológica por sales de oro o de penicilamina. Y el síndrome de Felty, artritis reumatoide crónica, seropositivas, con hepatosplenomegalia y con nódulos reumatoideos en el 80% de los casos. La anemia es muy frecuente, sobre todo la anemia de los trastornos crónicos, y va a ser la manifestación extraarticular más frecuente. Acordaros que los reactantes de fase aguda van a ser útiles, sobre todo, pues, nos pueden servir de respuesta para monitorizar el tratamiento, para monitorizar la respuesta al tratamiento. Y el que utilizamos en la artritis reumatoide es la PCR, en el lupus la VSG y en la artritis reumatoide la PCR. El anticuerpo antipéptido citrulinado va a ser muy importante en el diagnóstico. Es un nuevo criterio de diagnóstico y todavía no lo han preguntado directamente. Y a nivel de radiología, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues además de esas erosiones las metacarpofalángicas, esa desviación en ráfaga cubital, es muy característica de la artritis reumatoide y de la osteoporosis justarticular o en banda. Respecto a la artritis reumatoide, del 2008, y ya dejan caer en una de las opciones el anticuerpo antipéptido citrulinado, que tiene valor en el diagnóstico. La mayoría de las veces la enfermedad intersticial es asintomática, la desviación es una desviación en ráfaga cubital, los FAMES se asocian con beneficios terapéuticos importantes y la rigidez matutina de larga duración es el síntoma de comienzo más frecuente en la artritis reumatoide. Osteoporosis subarticular o en banda es muy característico de la artritis reumatoide. Vamos a tener sobre todo erosiones de las metacarpofalángicas, nunca interfalángicas distales en la artritis reumatoide y sí en la psoriasis. Fijaros también la luxación que podemos ver de la metacarpofalángica del pulgar en esta radiografía. Osteoporosis yuxtaarticular en banda, característica de la artritis reumatoide. Con respecto a la radiología de ciertas enfermedades reumáticas, el lupus no presenta erosiones, o sea, sí la artritis reumatoide, la psoriasis, el Reiter y las infecciones por Borrelia. Diagnóstico, esto ha cambiado. O sea, os pongo los clásicos, pero los que nos van a preguntar son los de la última edición del Harrison. El problema de estos criterios clásicos de la rigidez matinal de más de una hora, la artritis de 3 o más, artritis de manos, artritis simétrica, los nódulos reumatoideos que eran muy poco frecuentes, el factor reumatoide sérico y los cambios radiográficos típicos, las erosiones, es que se demoraba mucho el tratamiento. Y Harrison, en la última edición, nos dice que es muy importante hacer un diagnóstico precoz para de manera precoz hacer un tratamiento
muy agresivo desde el inicio con metotrexato y antiinflamatorios. Por lo tanto, se han cambiado los criterios diagnósticos, todavía no nos han preguntado, y esto es lo que lo que nos pueden preguntar, y sobre todo los han cambiado para hacer un diagnóstico precoz, porque esto es una enfermedad crónica, es una enfermedad agresiva, para realizar un tratamiento enérgico desde el principio y lo más tempranamente posible. Nuevos criterios diagnósticos, es un test que hay que dirigirlo a pacientes con al menos una articulación con clínica de sinovitis, y pacientes en los que la sinovitis no puede ser explicada por ninguna otra mejor causa. Entonces, vamos a analizar 4 parámetros: la afectación articular, la serología, o sea, si tenemos el reactantes de fase aguda, el factor reumatoide y el anticuerpo antipéptido citrulinado positivos o no, si tenemos reactantes de fase aguda elevados o no, y la duración de los síntomas. No nos van a preguntar cuántos puntos corresponde el tener de 4 a 10 pequeñas articulaciones afectadas. Eso no lo van a preguntar porque no son tan malos. Entonces, es verdad, hombre, no son tan malos. Entonces, lo que sí que nos van a preguntar es que hay nuevos criterios y que el anticuerpo antipéptido citrulinado es un nuevo criterio. Entonces, articulaciones afectadas, grandes y pequeñas, la serología, factor reumatoide, criterio diagnóstico, y anticuerpo antipéptido citrulinado, criterio diagnóstico, reactantes de fase aguda, la PCR y la VSG son criterios diagnósticos, y la duración de los síntomas menos de 6 semanas y mayor o igual a 6 semanas. ¿Cuándo diagnosticamos a un paciente de artritis reumatoide? Cuando conseguimos 6 o más puntos en la nueva tabla. Población a la que hay que realizar el test diagnóstico: pacientes con al menos una articulación con signos clínicos de sinovitis o pacientes en los que la sinovitis no se explica por otras causas. Diagnóstico, puntuación de 6 o más. Una articulación grande, o sea, las articulaciones afectadas, la serología, el factor reumatoide y el anticuerpo antipéptido citrulinado, los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas. 6 o más puntos, diagnóstico de artritis reumatoide. Criterios de artritis reumatoide son los antiguos. El HLA-R4 no es criterio diagnóstico. Evolución y pronóstico de estos pacientes, pues muy variable. Hay pacientes que tienen brotes de enfermedad y están de manera subclínica sintomáticos, tienen algún brote y persisten, y hay pacientes que es tremendamente invalidante y les lleva a la muerte. Son factores de mal pronóstico, lo típico. O sea, factor reumatoide positivo, anticuerpo antipéptido citrulinado positivo, reactantes de fase aguda elevados, ser mujer, tener nódulos subcutáneos, tener las erosiones y una actividad sostenida durante más de un año. Lo atípico, factores de buen pronóstico, o sea, no tener factor reumatoide, no tener el anticuerpo antipéptido citrulinado, ser varón joven, prodromos escasos y que empiece de forma rara. En vez de bilateral simétrica de las metacarpofalángicas, pues que empiece de forma unilateral o asimétrica de forma aguda. Frase literal del Farreras: acordaos, las enfermedades cardiovasculares contribuyen al aumento de la mortalidad en los pacientes con artritis reumatoide. Los pacientes con artritis reumatoide tienen una esperanza de vida acortada entre 5 y 7 años por la presencia prematura de enfermedad cardiovascular. Tratamiento importantísimo, o sea, diagnóstico, los nuevos criterios diagnósticos y el tratamiento. O sea, el tratamiento, como hemos diagnosticado muy pronto al paciente, el tratamiento debe ser de manera enérgica, desde inicio, metotrexato y AINES. Medidas generales para alternar el reposo y el ejercicio en las fases de poca actividad para evitar la anquilosis de esas articulaciones. Y el tratamiento quirúrgico se utiliza la sinovectomía abierta o artroscópica, sobre todo en pacientes jóvenes, y cuando la articulación está totalmente destrozada, una artroplastia, una sustitución articular total. Acordaros, nunca jamás podemos poner prótesis en la articulación de Charcot, ¿vale? Artroplastias en la artritis reumatoide, pero en el Charcot nunca jamás pongáis prótesis, hay que hacer artrodesis. Los farales clásicos, sales de oro, la de penicillamina con las alteraciones en el fallo renal, el metotrexato, que es el tratamiento estrella de la artritis reumatoide, la leflunomida, que es similar al metotrexato. ¿Cuándo podemos dar el metotrexato? Pues damos leflunomida. Podemos dar otros inmunosupresores, y los fármacos biológicos se suelen utilizar, pero las indicaciones varían y el tratamiento suele ser muy individualizado. Se suelen utilizar cuando a lo mejor asociaciones de metotrexato con otros fármacos no dan resultado, pues pasamos a los biológicos. Pero podemos dar, si hemos dado metotrexato y AINES y el paciente va mal, se les puede dar fármacos biológicos. Esquema terapéutico, no hay que seguirlo al pie de la letra. Os tenéis que quedar con lo que os voy a decir ahora en clase. Esquema terapéutico, de inicio, AINES, o sea, antiinflamatorios para disminuir el dolor, o corticoides, más metotrexato. O sea, ya de inicio, metotrexato con antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque el metotrexato tiene una latencia terapéutica. Hay que disminuir la inflamación.
Si con eso no se controlan los síntomas, se puede ir a asociar otros farales o inmunosupresores o darle fármacos biológicos. Lo normal es asociar a otros fármacos, farales inmunosupresores, y si no se soluciona, saltamos a biológicos. Pero podemos pasar de AINES más metotrexato a biológicos. El tocilizumab, anticuerpo monoclonal contra el receptor de la interleuquina 6, importante. Anakinra, interleuquina 1, etanercept, infliximab y adalimumab son los anti-TNF-alfa. El rituximab se puede utilizar también, es un anticuerpo anti-CD20, y el abatacept, que bloquea el CD28-CD80. La cirugía, pues la vamos a utilizar cuando las articulaciones están muy lesionadas. La sinovectomía en los jóvenes y la artroplastia en los ancianos. Mujer de 52 años con dolor de inflamación, articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas y carpos de ambas manos de 6 meses. Crónica, aditiva, simétrica, 6 meses de evolución, dolor de características inflamatorias, rigidez de 2 horas. Ha estado a tratamiento con indometacina y el cuadro articular había mejorado, pero posteriormente ha vuelto a empeorar. Tratamiento, esto es una pregunta antigua. Tratamiento, metotrexato y AINES. Del 2002, 6 meses de evolución, mujer entre los 40 y los 60, afectación de las metacarpofalángicas proximales de ambas manos en muñecas, interfalángicas proximales, VSG elevada, factor reumatoide positivo, dato de mal pronóstico, erosiones. ¿Qué hay que hacer? Metotrexato y AINES. Iniciar terapia con antiinflamatorios no esteroideos e indicar inicio de metotrexato por vía oral en dosis única semanal. Enfermo de 65 años con artritis reumatoide que no mejora con el tratamiento médico. ¿Qué le hacemos a esa articulación? Prótesis total de rodilla. En pacientes jóvenes se puede hacer una sinovectomía mediante cirugía artroscópica. Paciente entre los 40 y los 60 años, 3 meses de evolución de poliartritis de las manos, muñecas y rodillas, con rigidez matutina de 2 horas y factor reumatoide elevado, artritis reumatoide. Antes de empezar el tratamiento con metotrexato, ¿se debe esperar 3 meses a ver cómo responde AINES? No. O sea, AINES y metotrexato desde el inicio. Pregunta antigua. O sea, Harrison, última edición, ya desde inicio, AINES y metotrexato. De elección, tratamiento en la artritis reumatoide, el metotrexato. Anticuerpo monoclonal en la artritis reumatoide, los anti-TNF-alfa, acordaros. Paciente con dolor articular en las rodillas, tobillos, codos, muñecas, con una poliartritis, nódulos subcutáneos, erosiones, factor reumatoide positivo, es mujer, o sea, datos de mal pronóstico de artritis reumatoide. No es una enfermedad benigna, es una enfermedad grave, debe tratarse inmediatamente con corticoides y metotrexato o AINES y metotrexato. En caso de no obtenerse la remisión de la enfermedad, se debe realizar un tratamiento combinado o iniciar la administración de agentes inhibidores del TNF-alfa. Del 2010, esa opción la han preguntado. Paciente con poliartritis crónica asimétrica, artritis reumatoide, el tratamiento estándar de esta paciente debe incluir fármacos modificadores de la enfermedad, de preferencia el metotrexato. Paciente con artritis reumatoide, afectación de ambas muñecas en la segunda y tercera metacarpofalángicas, de forma bilateral, erosiones. Tras 6 meses de tratamiento con indometacina y metotrexato, persiste el dolor, la tumefacción, la rigidez matutina y una analítica donde destaca una VSG elevada y una PCR elevada. O sea, persiste la sintomatología, ha estado con metotrexato y AINES. Si no existe contraindicación médica, se puede valorar asociar el tratamiento de un anti-TNF-alfa.